Recuerdo aquella noche por encima de cualquier cosa, de hecho lo hago todos los días desde entonces. Recuerdo que todos mis amigos y yo, estábamos reunidos en casa de Sara. Nunca me consideré un amigo entregado, me daba pereza asistir a esas reuniones pero estando ella nunca faltaba. Esa noche nos habíamos reunido porque habían anunciado un evento astronómico del cual mis amigos conocedores de mi debilidad por estos fenómenos me habían invitado, aunque nunca dieron detalles, solo me adelantaron eso, que era un evento astronómico único. Ya habían planeado que faltando una hora para el evento iríamos a un viejo hotel abandonado muy cercano al lugar y el cual contaba con una azotea. La verdad todo pintaba muy bien, todos bromeábamos, se sentía un ambiente optimista muy agradable. Estuvimos en casa de Sara hablando de todo tipo de cosas de las que hablaría cualquier chico de nuestra edad sin ningún tipo de preocupación. Pasadas las horas ella se hace a un lado y me pregunta de forma personal: ¿cuánto valoras a las personas? Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho tener esa sensación que solo podía generar una pregunta tan profunda como esa. Su rostro transmitía mucha seguridad al pronunciar esas palabras al punto de sentirme un tanto incómodo y más por el hecho de que aquellas conversaciones entre amigos resultaban ser siempre muy banales. Las valoró según su mérito, respondí con decisión aunque un tanto absorto al principio. Ella se reclina en su silla, con mano en el mentón y el ceño fruncido, miró hacia la bóveda celeste denotándose juiciosa y analítica ante tan vacía respuesta. Pasados unos pocos segundos ella vuelve a encararme con la misma decisión con la que había hecho la pregunta anterior, y me hace otra interrogante. ¿Has echado de menos a alguien alguna vez? Justo después de que ella pronunciara aquellas palabras, todo lo que estaba a la vista se tornó oscuro. Un gran apagón se había hecho presente dejando aquella conversación a medias. Al principio sentí mucha frustración y decepción por razones evidentes, pero el contagioso entusiasmo imperante en el lugar me hizo volver en sí pues todos en el grupo vimos aquella situación idónea para marcharnos al hotel del que me habían hablado pues los astros son más visibles sin las luces artificiales de la ciudad. Ya mientras caminábamos rumbo a aquel lugar pude ver de primera mano el alcance del apagón, parecía que era en toda la ciudad. Desde este punto se sentía todo más surrealista y siempre que lo recuerdo no habían más personas que nosotros. Más adelante mientras avanzábamos sentí como alguien me sujetaba la mano derecha, se sentía suave pero a la vez fría, aunque de alguna forma lograba ser cálida, supe de inmediato que era ella o eso pienso todo el tiempo, sin embargo no volteé. Es extraño, ella nunca fue así conmigo, pero algo me dice que esto siempre fue así. Noté varias sombras oscuras a lo lejos que siempre asumía de forma inconsciente que eran simples objetos inanimados, pero es solo una acotación que cobra importancia cuando rememoro. Poco tiempo después nuestros jóvenes y rebeldes corazones hacían acto de presencia en aquel lúgubre lugar, donde se supone veríamos aquel fenómeno celeste o al menos eso pensé, con expectativa e inocencia posó mi mirada en las estrellas. Ella aún no me soltaba. Sobre mí sentía muchas miradas oscuras que escondían tras suyo las más horribles intenciones, pero de entre todas había una que resaltaba, no por su pesada energía, muy al contrario, era una mirada afectuosa que me transmitía mucha calidez y seguridad. Una que ya conocía. Era esa la mirada que me hizo voltear y fue cuando la vi a ella observándome directamente a los ojos con mirada firme y decidida aunque a la vez dulce e inocente, fue en ese momento que lo comprendí, aunque ya era tarde. Me giré hacia donde estaban los que por mucho tiempo pensé eran mis amigos, irreconocibles y expectantes como quien observa morir al ganado, uno de ellos con revólver en mano apunta hacia nosotros y sin piedad jala del gatillo, al instante se escucha una detonación, recuerdo ver su rostro desvanecerse entre restos de sangre, mientras venía a mi cabeza aquella pregunta. Ya cuando posaba mis brazos sobre su cuerpo se escucha una última detonación. La vida es frágil pero a veces no lo es tanto. No como yo quisiera. Mi cuerpo yace inerte en la cama de un hospital desde hace mucho tiempo, siento que han pasado unos cuantos meses, pero a juzgar por la voz ya madura de mi hermano menor creo que han pasado décadas. Desde aquella noche, veo todo oscuro y de forma recurrente, tengo la misma pesadilla mal formada por el tiempo. Papá se casó con una nueva mujer. Ella debía ser mi nueva mamá, pero no me agrada mucho y desde que empezó a vivir con nosotros vivo enfermándome. Es muy buena intentando ser una madre. Me da sopa caliente y té con toda la miel que le pido. Pero todavía no es mi madre. Ella jamás será mi madre. Lloro mucho pidiéndole a papá que la deje, pero él me dice que lo olvide. Me jura que está haciendo lo mejor que puede. Que ella se preocupa por mi salud, y que debería de darle la oportunidad.
Entre más cuida de mí, más enferma me pongo. Tan enferma que terminé en el hospital. Los médicos que me sanaron me enviaron a casa tras algunos días. Entonces volví a enfermar. Y esto sucedió una y otra vez, hasta que las enfermeras se acostumbraron a mí. Los médicos solían hacer muchas preguntas sobre mi nueva madre. Un extraño de traje negro con sonrisa agradable también me preguntó sobre ella. Ahora estoy feliz. Papá me dijo que mi madre falsa se irá pronto, y nunca más la volveré a ver. Él parece muy enojado, pero sé que no es conmigo. Él no sabe que yo era quien derramaba blanqueador en la sopa que ella solía prepararme. Un hombre fue a un hotel y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que atendía le dio su llave y le comentó que en el camino a su habitación, había una puerta sin número, que estaba cerrada y que a nadie le estaba permitido entrar. En especial, tampoco debía mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y se fue directo a su habitación. La siguiente noche, su curiosidad no lo dejaba en paz, así que decidió ir a revisar esa puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla, desde luego estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de esta, había una mujer cuya piel estaba completamente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Esta decisión salvó su vida. Se retiró y volvió a su cuarto. Al día siguiente, volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez solo veía rojo. No podía hacer nada más que ver solo un color rojo que no se movía. Pensó que tal vez la gente del cuarto lo había descubierto y que probablemente habían tapado la mirilla del otro lado con algo rojo. Para este punto, el sujeto fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y preguntó, ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él le contestó que sí, a lo que ella le comentó, supongo que puedo contarte la historia. Hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde entonces el espíritu de esa mujer merodea ese lugar. Pero esta gente no era ordinaria, tenían la particularidad de que su piel era completamente blanca, lo único que resaltaba era que sus ojos eran rojos. En muchas tiendas y establecimientos donde se rentan películas a la vieja usanza, existe un cartel. La mayoría de estas tiendas lo mantienen oculto, asegurado en un baúl, y si llegas a preguntar te negarán que existe. Otros se dan el lujo de mostrarlo si preguntas utilizando el nombre correcto. Pero absolutamente en ninguna tienda se mantiene a la vista. En ese cartel hay un nombre, películas Luz de Luna, y un teléfono de contacto. Siempre se tratará de un número local. Puedes ir a cualquier teléfono público de la ciudad y marcar ese número. Te responderán al instante, pero en un principio solo escucharás silencio. Espera en la línea 30 segundos. A continuación te atenderán. Un hombre con voz cansada y monótona te preguntará, ¿el camino que va de la vida hasta la muerte es oscuro? La respuesta correcta es, está iluminado por la luz de la luna. Si respondes cualquier otra cosa, el hombre colgará el teléfono. Si fallas en el primer intento, te sugiero no volver a llamar. Pero si respondes correctamente, el hombre te indicará una dirección en la ciudad y a continuación colgará sin decir nada más. Si vas a la dirección encontrarás que se trata de un pequeño apartamento. El piso está sucio y la pintura en las paredes se cae a pedazos, todas las ventanas están cerradas. Al interior de este apartamento puede percibirse un hedor a humo de cigarro y podredumbre. Sobre un comedor con una gran mancha habrá una bolsa de papel. Sobre esta bolsa encontrarás tu nombre completo escrito con tinta roja. Abre la bolsa y descubrirás una cinta VHS sin ningún tipo de anotación. Tómala y deja exactamente $10 dentro de la bolsa, entonces vete. Puedes ver la cinta si así lo deseas, pero no es necesario. Te aviso de una vez. No es nada agradable. En la escena aparece una habitación o cámara cuyas paredes están forradas con piel disecada y un conjunto de muebles fabricados con huesos y carne humana. La cinta se extiende a lo largo de 32 minutos y te revelará el asesinato de una persona y la subsecuente transformación de su cadáver en nuevos muebles, una mesa de centro hecha de huesos, una lámpara de piel, etc.
Tras una semana con la cinta en tus manos, debes regresarla en la misma dirección donde la recogiste, dejándola en la caja de correo cuando tu tiempo se termine. Después, por ningún motivo regreses al apartamento y nunca llames al mismo número. También te sugiero no quedarte con la cinta durante más de una semana. Para los dueños no será suficiente con una simple multa por retraso y, como ya sabes, siempre habrá casas por decorar. Hace ya un par de días, empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo. Pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por una red social. Me olvidé de nombrarlo, ella se llama María. Todo bien hasta que la invité a venir para mi casa, ya perdí la cuenta de las veces que se lo pedí. Por alguna razón que no sé, siempre que se lo pregunto, responde con un no cortante. Eso no importa, lo importante es que empecé a descubrir actitudes medio raras de ella, como si no fuese una humana realmente. Habla muy robótico, digamos que, no tiene entusiasmo para hablar, como si fuese completamente aburrida. El otro día estaba aburrido, así que, aunque sintiéndome un poco ridículo, revisé su perfil. Otra cosa rara que tiene es que en su perfil, muestra casi nada de actividad, es distinta a la mayoría de las personas que publica hasta cuando está en el baño. Porque no tiene completamente nada de actividad. Pero lo que más me llama la atención, es que yo, soy su único supuesto amigo. No sé por qué me agrada de tal manera, quizá porque es rara, distinta, no sé. Sigo intentando de convencerla para que venga a mi casa, pero fracaso. Llegó un momento en el que dejé de insistirle, ya había perdido la esperanza. Hasta que un día me preguntó dónde vivía, yo, obviamente le contesté con mi dirección correcta, para que me conteste. En una hora voy para allá. Yo, feliz de la vida, lo había conseguido, pero después, me arrepentí de darle mi verdadera dirección. Estaba tan ansioso que me fijé nuevamente en su perfil. Me di cuenta de que había comentarios de otras personas hacia ella. No logré leer todos, pero recuerdo que la mayoría decían, que Dios esté contigo, u otros más negativos, como demonio, vete y nunca vuelvas. Me sentí mal por ella, ¿será por eso tan fría? Pensé. No sé por qué, la busqué en internet, María Rivera, puse en imágenes y no sabía si lo que estaba viendo era real o solamente una imagen trucada, pero estaba ella, María, la chica que iba a venir a mi casa en menos de media hora, en muchas fotos, en el rincón de una oscura habitación, llorando, con ropa muy sucia y gastada. Un fuerte escalofrío recorrió toda mi espalda, la primera reacción que tuve fue cerrar con llave todas las puertas de mi casa, cerré las ventanas, y volví a mi computadora, a analizar con más profundidad las imágenes, para ver si eran reales. No tenían ningún detalle como un error de modificación, lo que me hizo asustarme todavía más. Abrí el perfil de María otra vez, con la mala suerte que tengo, me di cuenta de que al revisarlo anteriormente, me salté la parte donde dice cuándo fue creada la cuenta. Fue creada el 15 de agosto, en el mismo día que la conocí. ¿Coincidencia? No creo. Escuché golpes en la puerta de entrada, pegué un salto de mi silla y fui a esconderme debajo de mi cama. No sé cómo, pero tiró la puerta de una patada. Escucho sus pasos que se dirigen hacia mi habitación, empiezo a llorar, luego de ver sus ensangrentados pies al lado mío. Por favor, vete, me arrepiento, lo juro, no te volveré a molestar, pero vete. Escucho su voz por primera vez. Sé que estás ahí, sal de ahí de una buena vez. Su voz, no es para nada agradable ni dulce, todo lo contrario, era como un pedido de auxilio, totalmente afónica. Decidido, salgo de debajo de mi cama, aceptando que no tengo ninguna posible escapatoria. Me levanto con los ojos cerrados, siento su respiración, y su mano en mi espalda, abro los ojos. Y no hay nada. Me pregunto si escapó, si se escondió en algún lado, pero no la encuentro, me fijo en el comedor, la puerta está intacta, siento náuseas, después, todo se puso negro. Me estoy despertando, en mi cama, mi papá está al lado mío. Me encontró tirado en medio del comedor de mi casa, y luego de media hora me desperté. Le conté detalladamente lo que me había pasado, y me dijo que debía estar alucinando por tantas horas seguidas de computadora. Con su respuesta, me dejó tranquilo, y se va hacia el trabajo. Por fin, me calmo e intento dormir, pero no puedo. Porque sé que María, no fue un sueño, estoy seguro que fue real. Y más razón me doy, cuando la veo igual que en internet, con ropa gastada, lastimada y sucia, en el rincón de un cuarto oscuro. Mi cuarto oscuro.
Ya van más de 2 horas en las cuales solo he estado aquí, acostado e inmóvil. Acaban de dar las 5:35 am, y no puedo hacer nada. Te digo que es lo peor. Me encuentro en la misma habitación que mis padres. Ellos no me quitan los ojos de encima, todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar, ni gritar. Sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo no puedo moverme del miedo. Sucede que, en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, voy a estar totalmente jodido. Moriré, y no habrá nadie que pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar, pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda, salir de la casa y gritar para que alguien me ayude, confiando en que mis vecinos me escuchen. Demasiado riesgo, pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos. Solo espere que despierte y contemple su obra maestra. Seguro que te preguntas de qué estoy hablando, voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas 3 horas, cuando oí gritos que provenían del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para ver qué pasaba, cuando sentí unas ansias repentinas de orinar. En lugar de seguir mis instintos e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado. Pero eché un vistazo desde la puerta del baño, justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado, corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo, como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo. Escuché que la puerta del baño se abría. Como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres, muertos. Algo que no era humano, semejante a un cavernícola. No tenía pelo y al parecer, tampoco ojos, andaba encorvado a causa de una gran joroba. Este ser era más astuto que cualquier animal común. Y era consciente de las cosas que hacía. Acostó a mi papá en un lado de la cama, mirándome. Después sentó a mi mamá en una silla, al otro lado de la cama, acomodándola para que me mirara también. Empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared, dibujando una especie de símbolo, como una firma macabra, marcando lo que para él debía ser obra maestra. Y para finalizar escribió algo que, en la oscuridad, no pude leer. Entonces se metió bajo mi cama, listo para abalanzarse sobre mí en cuanto me despertara. No he logrado leer el mensaje desde entonces, sin embargo, la luz del sol empieza a iluminar el dormitorio. Tengo el presentimiento de que no debería leerlo, mas no puedo resistir el impulso. Son 4 palabras solamente. Sé que estás despierto. Existe una leyenda sobre una casa abandonada conocida como la Casa de los Niños. Dicen que el hombre que habitó aquella casa torturó y asesinó a varios niños en su interior. Pero un día, los espíritus de los niños que asesinó se volvieron contra él y lo mataron. Sin embargo, tuvieron que pagar por la venganza, y acabaron quedándose prisioneros de aquel sitio por la eternidad. Dicen que también es posible escuchar las risas durante la noche. En la escuela varios niños hablaban de la casa diciendo lo horrible que era, sobre los gritos que se escuchaban durante la noche y los niños que se asomaban por la ventana. Uno de los niños, Ian, no creía en nada de lo que se decía. Después de todo, los fantasmas no existen. Para él, los muchachos estaban exagerando y aquella no era más que una casa vieja. También les dijo que la historia debía haber sido inventada por alguien solo para asustar a las personas. Los niños comenzaron a mirarlo con desprecio, repitiéndole lo mismo, que habían escuchado risas y veían cosas. Para concluir de una buena vez el tema, Ian dijo que pasaría una noche entera en la casa y lo filmaría todo con su cámara. Al llegar a casa, le dijo a su madre que pasaría la noche en la casa de un amigo. La madre le dio permiso e Ian se dirigió a su habitación, empacó su mochila, colocó su cámara adentro y después se dirigió a la temida casa de los niños. Cuando estaba cerca del lugar pudo sentir un escalofrío recorriéndole el cuerpo y un miedo muy profundo. Miró hacia la casa y el miedo se hizo aún mayor. Pero Ian simplemente sacudió la cabeza para apartar ese sentimiento y entró a la casa. El interior era muy oscuro, por lo que encendió la cámara y puso el modo nocturno para analizar el espacio a detalle. Estaba muy vacía y no había más que un refrigerador en la cocina y una televisión sobre una silla. El baño solo tenía un inodoro y nada más, no había tina ni regadera ni una pila. En su lugar estaba un agujero que daba a la cocina. Cuando terminó de subir las escaleras para echar un vistazo al segundo piso, notó que en ese lugar había menos muebles que abajo, solo podía verse una cama adentro de una habitación.
Las otras habitaciones tenían las puertas cerradas por lo que no podía verse nada. Después de recorrer toda la casa, Ian se sintió bastante cansado y fue a la habitación, sacó un edredón de la mochila, lo tendió sobre la cama y se durmió. Despertó en el medio de la noche con los sonidos de unos pasos que venían desde el pasillo, intentó calmarse pensando que no eran más que ratas, después de todo la casa era muy vieja. Tomó su cámara y fue rápido hasta el pasillo para ver qué pasaba, pero en el camino los pasos se hicieron más rápidos y cambiaron de dirección, como si estuvieran huyendo. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dirigió la vista al sitio de donde venían los pasos pero no había nada allí. Miró en la dirección opuesta y pudo ver a un niño de espaldas, era más joven que él. Ian pretendía preguntarle qué hacía allí, pero antes de que pudiera expresar algo el niño habló. Estoy buscando a alguien que juegue conmigo. Después, se voltea y dice, ¿quieres jugar conmigo? Fue entonces que Ian pudo ver sus ojos completamente negros y una sonrisa estampada en su boca. El niño que solo había ido a pasar la noche en la casa corrió lo más rápido que pudo. En el escape regresó a ver, pero el pequeño había desaparecido, sin embargo su risa continuaba haciendo eco en todos los rincones de aquella construcción. Ian terminó cayendo por las escaleras, perdiendo las esperanzas con cada escalón que recorría. Finalmente lo único que quedó fue miedo y desesperación. En el suelo, quedó tirado mientras escuchaba aquella risa y lloraba de miedo. La visión de la puerta abierta le dio las fuerzas para levantarse y correr. Mientras huía, niños de la misma edad aparecían y le murmuraban palabras que no conocía. No le era posible comprender. Cuando estaba por alcanzar la puerta, después de ver la calle y su casa, comenzó a pensar en su familia y en sus amigos, prometiéndose a sí mismo nunca volver a acercarse a aquella casa nuevamente. Entonces, todo desaparece y un dolor inmenso interrumpe sus pensamientos. La puerta había sido cerrada en su cara. Una vez más se quedó allí, llorando y siendo aterrorizado por aquellas risas. Unas manos surgieron de la oscuridad y lo sujetaron, pero no hizo nada, pues sabía que ellos harían que aquel dolor se detuviera. Al día siguiente su familia inició su búsqueda, pero no encontraron nada más que su cámara, que estaba rota, y su mochila. Qué pena, si realmente quisieran encontrarlo esperarían la llegada de la noche, después de todo, la noche es de los niños y él estaría allí por siempre. Llevaba ya un buen tiempo sin trabajo. El último había terminado siendo un desastre claro, hablando dentro de lo políticamente correcto, el ambiente y los empleados de aquel lugar, sobre todo los últimos fueron sumamente insoportables, estresantes y bueno cómo decirlo, algo mundanos, me trataban como un demente, un animal y pues, solo fue cuestión de tiempo hasta que aquella situación me llevara a tomar una decisión, y vaya que fue un gran desahogo para mí. Decidí que dejarlo fue lo mejor, aunque, formalmente nunca presenté carta de renuncia, y a raíz de aquella decisión perdí mi domicilio, pero a pesar de todo no me arrepentí de haberla tomado, sentí que así debía ser pues estaba dispuesto a renovar mi vida, y sí, vivo solo, pero ya ni recuerdo desde cuándo. No me juzguen, soy alguien en constante movimiento, no tengo tiempo para esas cosas. Después de lo que pasó estuve gran parte de mis días vagando por la ciudad, lo cual siempre lo vi como una forma de escapar de la presión laboral y distraer mi mente, pero claro esta vez era diferente. Tiempo después conseguí un lugar donde solicitaban empleados, era un restaurante de clase alta ubicado al este de la ciudad en un centro comercial con mucha afluencia de personas. Era perfecto para mis aspiraciones, debido a esto contaba con una muy buena paga, y ni hablar de la propina, así que después de pensarlo un rato y de unas turbias diligencias para conseguir de vuelta unos documentos personales, no renegué de esta oportunidad y logré que me contrataran. Allí me desempeñaba como camarero y no lo niego, me empezaba a sentir bien, supongo, pero al igual de cómo se sentiría un tiburón en una pecera. Es que, no acostumbraba a tener empleos tan formales y además sentía que había dejado a un lado mi esencia. A partir de ese momento en adelante, todo transcurrió como debía, me estaba yendo fenomenal, mis ahorros incrementaban así como la confianza con el personal. Una semana después ya había logrado rentar un apartamento que me concedió un poco de privacidad y libertad. Parecía que iba encaminado a recuperar mi bienestar personal, pero cierta noche mientras volvía del trabajo empecé a tener esa profunda sensación de estar siendo seguido y observado.
El bus me dejaba a tan solo 2 manzanas de casa, pero aquella sensación me hizo alcanzar un pico de estrés tal, que tuve que caminar más rápido de lo normal para llegar. Traté de no voltear bajo ninguna circunstancia, pues sea lo que fuese que me estuviera generando esa sensación, no lo debía ver, y es que, ¿cómo iba a voltear con aquel alumbrado público tan mediocre? A medida que avanzaba me volví a cuestionar lo anterior, suponiendo que quizás así debía ser, pues, después de todo, lo que sea que me estuviera siguiendo me perdería en las sombras. Es así que al instante recordé un par de callejones de los cuales con un rápido y serpenteante movimiento saqué provecho, y poco tiempo después ya estaba en casa, pero de alguna forma aquella sensación, que empezó como un frío en la espalda, una intuición, trajo consigo un mal presagio que conforme pasaba el tiempo, fue escalando hasta crearme una severa ansiedad, que se volvió a repetir los días consecuentes, cada vez que retornaba a mi hogar. Mis labores no fueron ajenas a esta situación, aquel suceso había logrado desestabilizar mi vida de nuevo. Como era de esperarse, ya me había hecho la tarea de conseguir un taxi para llegar directamente a casa, pero llegados a este punto muchos se preguntarán si de verdad lo que yo suponía era real, o era obra de mi cabeza, pues, aquella duda fue aclarada horas después. Eran las 2 a.m. y aún me encontraba despierto producto de aquella fuerte ansiedad, cuando de repente escuché a lo lejos un agudo chirrido seguido de un suave sonido de motor. No me tomó nada de tiempo suponer que aquel sonido lo había provocado un vehículo estacionando, es así que con un poco de resquemor, abrí un pequeño espacio entre las persianas de la ventana que daba de frente a aquella calle, y allí se hallaba estacionado un vehículo reafirmando mis suposiciones. Recuerdo que era un Ford Crown Victoria color plateado de lunas polarizadas. Aquella ballena nunca bajó las ventanas y se mantuvo allí durante 10 minutos. Aproximadamente eso por las siguientes 3 noches, cosa que lograba justificar aquella sensación. Ya podía decir con certeza que alguien quería algo de mí, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no le debo nada a nadie, ¿o sí? No le contaba a nadie sobre lo sucedido, pues lógicamente argumentarían de que se trataba de asaltantes o extorsionistas, pero yo estaba seguro de que no era nada de eso. Al día siguiente, aún después de cerrado, decidí quedarme en el trabajo ayudando a limpiar todo, así podía cambiar un poco la rutina y de alguna forma también lograba despistar a quien fuera que estuviera tras mi rastro, pero tenía que seguir con mis planes. Mi lista debía crecer, había sido muy pulcro, casi perfecto hasta ahora, así que decidí renunciar ese mismo día, no sin antes dejar un regalo de mi parte y creo que justo a tiempo. Ya el bigote y la barba postiza me estaban molestando, pero valió la pena, la función estaba lista. Ahora después de ver a la presentadora de noticias mencionar mi alias, adjudicarme a mi historial la explosión de aquel hospital psiquiátrico y ahora de este centro comercial, me hace contemplar un cambio de modus operandi, no quiero verme en la necesidad de verle la cara a aquellos sujetos que me siguen. El siguiente texto fue transcrito directamente de documentos encontrados en un laboratorio de pruebas alemán, abandonado por los soldados aliados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cinta de audio. La prueba tendrá lugar mañana. El equipo no sabe qué esperar. Nuestra misión es ejecutar nuevas investigaciones y transformar los resultados en un arma para la guerra. Recientemente hemos descubierto que el cerebro secreta una sustancia química, previamente desconocida, cuando siente miedo. Por obvias razones, esta prueba puede ser extremadamente peligrosa. Se seleccionaron 2 individuos como objeto de prueba, y según nos informaron, ambos habían sido condenados a muerte, pero ahora serán utilizados como sujetos de este experimento. A los sujetos se les proporcionó una mesa con 2 sillas, una cama con un colchón, un librero, un cuaderno y un bolígrafo, así como un área de baño que consiste de un inodoro, un lavabo y un espejo. Los alimentos y el agua se proporcionan a través de una pequeña abertura con cierre hermético. No hay nada más que informar por el momento. Documento escrito. Los sujetos A y B están recibiendo un producto químico en dosis pequeñas mezclado con agua. El sujeto A ha bebido la mezcla, hasta el momento no han mostrado cambios visibles de humor o comportamiento. El sujeto B se rehusó a beber el agua, se le ha suministrado vigorosamente la misma dosis de la sustancia, pero por vía intravenosa. Opuso resistencia, pero fue fácil controlarlo y después inyectarlo. Poco tiempo después parecía nervioso, casi paranoico, y saltaba cuando escuchaba ruidos repentinos. Se les indicó a los sujetos que intentaran permanecer activos, o dormidos, pero que no tuviera episodios de inactividad. Documento escrito. Ha tomado tiempo, pero hemos desarrollado una versión en gas del producto químico.
Ha demostrado ser eficaz en los humanos, eso podría convertirse en un arma valiosa. Se les aumentó la dosis ligeramente. Ninguno de los sujetos tenía conciencia de que el producto químico estaba siendo inoculado en la habitación. Tras algunos minutos, el sujeto dejó de leer y comenzó a mirar a su alrededor en la habitación con mucha cautela. Después de aproximadamente una hora, volvió a su lectura. El sujeto B reaccionó de inmediato. Abrió el cuaderno y por primera vez escribió: ¿Qué está pasando? Deja de susurrarme. Ya no quiero escuchar tu voz. En un trozo de papel, arrancó la hoja del cuaderno y la colocó por debajo de la puerta. No hubo respuesta. Documento escrito. Observaremos los efectos a largo plazo con bajas cantidades del gas en el sujeto A, y analizaremos los efectos a corto plazo con altas cantidades del gas en el sujeto B. Los resultados son chocantes, por decirlo menos. El sujeto A se volvió progresivamente más inestable. Dejó de leer, no comía, y evitaba el espejo a toda costa. De repente, tomó una actitud muy agresiva, lanzó un libro contra el espejo con una fuerza descomunal, destrozó el objeto. La reacción del sujeto B fue más curiosa. Comenzó a ver hacia la segunda silla, pero no miraba a la silla, miraba como si estuviera haciendo contacto visual con alguien sentado sobre el mueble. Algo parece ir mal, pero finalmente estamos obteniendo resultados. El Führer estará más que satisfecho. Grabación de audio. La voz parece angustiada. No queremos eso. ¿Qué hicimos para que Dios se vengara de esta forma? El sujeto B escapó de la celda, la silla que estaba mirando fue lanzada a través de la habitación, directo al cristal de visualización, rompiéndolo, al instante. Eran 5 centímetros de espesor, reforzado, ni siquiera tocó la silla, escapó por el hoyo hecho por el impacto, se escucha un grito muy agudo. ¡Ayuda! Las aberturas han esparcido el gas al resto de la instalación. La energía cayó, los mató a todos. Mi Dios. Oh, no, 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 por favor. Y después sonidos de una intensa lucha. El resto de la cinta no es más que silencio. Se encontró una última nota. Parecía haber sido escrita con prisa, casi ilegible. Están muertos. Todos. Puedo escucharlo en las paredes. Lo escuché susurrándome. Sí. Sí. Por favor, ven y llévame lejos, ya no quiero más de... La nota termina ahí, el resto del papel está manchado de sangre, es imposible seguir leyendo. El 23 de abril de 1944, los soldados aliados encontraron un laboratorio alemán abandonado, con su única puerta sellada. Empleando explosivos, entraron a la fuerza en el laboratorio, estaban ansiosos por saber qué había sido tan importante como para que los alemanes se encerraran de tal forma. Se encontraron con 13 cuerpos, 12 de los cuales estaban vestidos como el mismo uniforme, mutilados en incontables partes y uno de ellos partido por la mitad. El 13º cuerpo era algo indescriptible, con ropa marrón y sin cabeza. Una investigación más profunda fue lanzada más tarde por los alemanes para determinar lo que había sucedido, pero fue cancelada después de que muchos soldados alemanes se rehusaran a regresar al laboratorio, no querían poner sus vidas en riesgo. Hasta hoy, nadie sabe lo que sucedió con B, pero fue dado por muerto. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas. Rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar, el lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno, con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Recalienta una pizza que sobró de quién sabe cuándo, acto seguido y como haciendo alarde de su miserable naturaleza, se recuesta de la nevera y observa pensativo el horizonte detrás de la ventana. De forma súbita un recuerdo que llevaba rato revoloteando en su cabeza interrumpe su meditación, era tarde y aún no había alimentado a su mascota, un beagle con su característico blanco negro y un marrón tostado, frustrado y con cierta amargura abre la última puerta de aquella vieja alacena en busca del alimento de su perro.
de toscos y soñolientos movimientos deja caer una cantidad algo desmedida en su cazón particular, pero hay un detalle, a esas alturas no recordaba haber visto al perro, cosa que por muy natural que suene era sumamente extraño, pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores, y lo que era aún peor aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar sus más profundos temores. Un tanto preocupado hace el llamado de costumbre, un agudo y largo silbido que se perdía entre las paredes del apartamento, insistió pero solo escuchó la inquietante respuesta del eco nocturno, ya era más que evidente que no estaba en casa, luego de insistir durante 5 minutos aproximadamente, decide subir a la azotea del edificio que se encontraba justamente arriba, lugar donde acostumbraba a sacar al perro en las noches. Al llegar, solo se consiguió nuevamente con aquel sepulcral silencio nocturno, que lo acompañó expectante mientras revisaba el lugar. Él asomó su mirada hacia las calles y callejones adyacentes, hacia el horizonte de profundidad suburbial, en búsqueda de respuestas, pero como si de una rebelde objeción se tratase el viento de forma violenta arreció, trayendo consigo un adictivo olor primaveral. De vuelta en su sala y víctima de un pico de estrés evidente. Enciende un cigarrillo mientras movimientos constantes e involuntarios delataban su nerviosismo, algo era claro, no se iba a acostar sabiendo que su perro no estaba en casa. Es así que un poco desesperado y dando beneficio de toda clase de duda marca al teléfono de su novia. Esta responde con voz rasposa y cansada, haciendo evidente el hecho de que se acababa de despertar. ¿Qué sucede?, preguntó algo preocupada. Es Roy, está perdido, contestó impotente. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? No lo sé, lo busqué por todas partes, pero maldición, no lo consigo por ningún lado. ¿No está en tu casa? ¿Cómo crees? Obvio que no. ¿Lo juras?, inquirió desesperada. ¿No me crees? Iracundo y estresado, corta súbitamente, dejando aquella respuesta a medias. Aquel perro significaba mucho para él, fue así que decidido, se pone sus pantalones y abrigo, para emprender una búsqueda por las calles cercanas. Justo cuando se dirige a su puerta suena su teléfono. Era su novia quien ahora devolvía la llamada. ¿Sí? Contesta algo ilusionado. Solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a buscarlo a esta hora, responde, denotando preocupación. ¿Que guarde la calma? ¿Y qué se supone que debo hacer en un momento como este? Pues para empezar deja de perder tanto el tiempo durmiendo frente a un maldito televisor, exclamó eufórica. Perfecto, lo que necesitaba. Clases de vida. Olvídalo, haz lo que te venga en gana. Sin remordimiento y con algo de orgullo, tira el teléfono en la mesa y sale al encuentro de su perro. Pero mientras cerraba la puerta del inmueble, un recuerdo cruzó de forma súbita su cabeza como una corriente, que atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina, quedando totalmente inmóvil y pensando. Por alguna extraña razón sentía como si todo lo que había pasado se había vuelto a repetir, esa extraña sensación que se manifiesta rara vez en nuestra vida cuyo origen y razón aún no se sabe a ciencia cierta. El constante e inquietante silencio no hacía sino preocuparlo aún más. El viento sopló descongelando la imagen, hacía frío y debía conseguir a Roy. Convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu, continuó caminando por aquella solitaria calle. El ambiente a pesar de carecer de vida era sumamente pesado, de hecho. Desde que salió no recordó haber escuchado un solo ruido, era como si simplemente el tiempo se hubiera detenido. Después de 15 minutos caminando, una espesa niebla se hizo presente dificultando sus labores de búsqueda, y para cuando estaba planteándose volver a casa, aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más, a tal punto que, ni siquiera podía ver a más de 1 metro de distancia, es más, se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir a peor. La niebla continuaba apareciendo y no daba tregua. Se giró por completo y empezó a buscar puntos de referencia entre la espesa niebla, para poder retomar la ruta de vuelta a casa. A pesar de ser una región de clima templado, era muy poco común ver fenómenos climáticos como este y mucho menos en tal época del año, de hecho era la primera vez que experimentaba algo así. Unas farolas luminiscentes se encendían y apagaban, delatando el pésimo estado del alumbrado público al que estaba sometido aquel miserable lugar en complicidad con el silencio casi absoluto. Y digo absoluto con mucha generosidad, pues el único sonido que acompañaba su extraña travesía era el de sus pisadas y su agitada respiración, configuraban un panorama urbano envuelto en luz y sombra.
Levemente empezó a escucharse el característico sonido de unas pisadas a la distancia y cuyo ritmo progresivo daba a entender que se estaban acercando. Se detuvo un momento, y escuchó con atención aquel ruido que parecía venir de la otra calle. Habiendo verificado el origen de la causa sonora de sus temores, decide aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa. Volteaba constantemente de lado a lado, parecía una antena de radar. Y no era para menos, pues aquella situación era digna de una escena de película de terror. De un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camufladas de los edificios adyacentes, alertándolo de nueva cuenta. Ya era obvio que había alguien más cerca, quizás demasiado, y por más que lo intentaba parecía que aquel sujeto estaba destinado a conseguirse con quien fuese que estuviera allí, envuelto en aquella mística penumbra, en el interior de los pasajes y callejones cercanos, en el horizonte de la profundidad suburbial. Sus movimientos iban de forma progresiva, convirtiéndose en una sucesión de pasos descontinuos y desesperados, pues cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse para asegurarse de dónde estaba parado. Para su mala suerte, parecía que se había perdido. Desesperado pero a la vez motivado por el hecho de que quizás producto de la neblina habían más personas en la calle a esa hora, tal vez buscando a alguien más. Decide preguntar en voz alta, ¿hay alguien allí? No obtuvo respuesta alguna, continuó, pero sus intentos eran inútiles. Aquellas pisadas se acercaban cada vez más, y parecía como si simplemente él no existiera. No lograba ver quién estaba detrás de esos sonidos, aun cuando se escuchaban a centímetros de él, justo a su lado. Aquella noche había demostrado ser muy extraña. Cada cierto tiempo se convencía a sí mismo de que aquello solo era producto de su imaginación, un sueño pesado del que le estaba costando despertar, y para cuando todo parecía no tener punto de retorno, empieza a divisar entre la densa niebla la silueta del edificio donde residía. Su búsqueda había terminado, se abalanzó a la puerta sin importarle el sueño de nadie, denotando una clara desesperación. El manojo de llaves temblaba entre sus manos y aquellos segundos se hicieron eternos. Los pasos parecían estar encima de él, pero luego de luchar con la poca cordura que le quedaba, entre respiraciones agitadas y latidos intensos, finalmente logró abrir aquella obtusa puerta. Subió las escaleras a tal velocidad que llegó un momento en el que dejó de sentir sus piernas. Nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento. Entre movimientos bruscos y poco precisos la abre y la cierra de inmediato, aún más rápido de lo que le resultó abrirla. Y ahí quedó, recostado en la puerta, contemplando la oscuridad en la que estaba sumido su apartamento, mientras pensaba en las palabras que le dijo su amada antes de salir y al mismo tiempo lamentándose por no haber conseguido su perro. Pero eso quedó a medias. Un movimiento al final del pasillo que conducía a la cocina lo alertó. Fue así que, frunciendo el ceño y abusando un poco de la vista, descubre que allá, parado frente a la mesa del comedor, se hallaba la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono, y no era cualquier persona. Quedó totalmente perplejo cuando la luz de la luna, cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas, cubrió el cuerpo del extraño, delatando su identidad. Aquel sujeto no era más que él mismo. El terror y la adrenalina lo invadieron por completo, al punto de hacerlo perder la conciencia, por lo que quizás fueron segundos o minutos. Para cuando despertó yacía sentado frente a la televisión, mientras algo le decía que había tenido una pesadilla muy fuerte, pero por más que lo intentó no recordó nada de lo que había sucedido. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas. Rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar, el lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano, y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Nadie se imagina lo que es estar en el fondo de un pozo, hasta que le toca. Que te despidan injustificadamente del trabajo al que has dedicado tu vida los últimos 10 años y encontrar a tu novia en la cama con el sujeto que se quedó con tu puesto realmente te hace tocar fondo. Maldita sea, ni siquiera he terminado de pagar las deudas de la universidad. La vida es un asco. Tras enviar una docena de currículums y cartas de presentación escritas a las prisas, decidí alcoholizarme y terminé perdiendo el conocimiento. A la mañana siguiente, me desperté con la convicción de hacer un poco de dinero mientras se presentaba una entrevista.
En aquel momento de iluminación, creí que la forma más rápida de lograr esto era llenando una de esas encuestas de internet. Y así fue que perdí todo el día en la computadora. Lo bueno de esto es que al menos no tendría que pagar por la comida. Rellené encuestas durante al menos 5 horas hasta quedar exhausto. La tarea era mucho más exigente de lo que pensaba. Tras todo ese tiempo ya había acumulado algunos dólares y un cupón, nada mal. Me disponía a cerrar la laptop para ir al bar más próximo con toda la intención de ahogar las penas y entonces pude verlo. No debería destacar pero, por algún motivo, lo hacía. En un diminuto rincón de la pantalla se posicionaba un anuncio. Quizá su inusual simplicidad terminó llamando mi atención. En letras negras y con una fuente para nada atractiva sobre un fondo blanco podía leerse encuestas por dinero. Al menos no se andaban con rodeos. Una no es ninguna, pensé. Fácilmente podría ganar unos centavos extras antes de ir a embriagarme. Regresé a la silla y pulsé sobre el enlace, completamente dispuesto a superar otra encuesta repleta de preguntas. Las primeras resultaron muy sencillas y generales, creo que para alimentar la base de datos. Además del nombre, me preguntaron edad y ocupación. Me pareció muy extraño que también les interesara mi peso y altura, aunque para el Big Data ningún dato es irrelevante. La primera pregunta de verdad fue muy distinta. Debí haberme quedado viendo esa pantalla durante un buen rato con los ojos bien abiertos. ¿Pero qué rayos? Pensé. En este instante, ¿qué tan fuerte es tu necesidad de voltear hacia atrás? Me presentaban 5 respuestas posibles que iban desde ni siquiera un poco hasta irresistible. Tenía miedo, a pesar de que no existía razón lógica que lo justificara. Mi respiración se volvió más superficial mientras intentaba escuchar cualquier ruido a mis espaldas. No hubo ninguno. Tras varios minutos en silencio, finalmente tuve el valor de voltear. Nada. Suspiré de alivio y me sentí un tonto. Deduje que se trató de alguna clase de broma. Como sea, decidí continuar con la encuesta y elegí la opción regular, dirigiéndome a la próxima pregunta. ¿Por qué verías atrás de ti? Sonreí. Más que molestarme me pareció divertido. Entonces, simplemente escribí no lo sé y presioné el botón siguiente. La siguiente pregunta era, ¿estás en un avión? Además de ti, solo hay un pasajero que está ubicado en algún asiento detrás. A mitad del viaje, vas al baño y te das cuenta que esta persona desapareció. No se encuentra en el baño y en ningún otro asiento. ¿Qué harías? Seguramente me quedé viendo la pantalla como un idiota durante otros 5 minutos. ¿Se trataba de algún test de personalidad? Seguramente. Volví a responder nuevamente con un no sé. Después de todo era la verdad. No sabía qué hacer en un caso como este, o cómo debería responder a la cuestión. Más intrigado que nunca, hice clic en el botón siguiente. En la cuarta pregunta podía leerse. Despiertas en un bosque desconocido. Es completamente de noche y el brillo de la luna te proporciona cierta visibilidad. Aproximadamente a 10 metros de tu ubicación, logras divisar una cabaña mal iluminada. La puerta se encuentra abierta y una mujer sonriente te invita a pasar con un gesto. ¿Irías? Explica tu respuesta. Esta pregunta no resultaba tan distinta a la anterior, por lo que consideré que todavía era plausible mi hipótesis del test de personalidad. Realmente intenté analizar la situación y respondí. Entraría a la cabaña por la sencilla razón de que no hay otro lugar a donde ir. Una vez más, presioné siguiente. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Las preguntas empezaron a salir de contexto de una forma aterradora. No se trataba de información explícita, pero definitivamente eran peores. Se hicieron todavía más raras, psicológicamente perturbadoras. Si quieres que te explique por qué continué, no sabría qué responder. Simplemente sentí la necesidad. Las preguntas eran del tipo, despiertas un día y descubres un elevador en tu casa. Cada día a la medianoche, sus puertas se abren durante 5 minutos y revelan una copia exacta de ti que va empeorando físicamente con el paso de los días. ¿Seguirías viviendo de esta forma, o entrarías al elevador para poner fin a esto? O, te encuentras en una habitación de hotel y alguien tocando en tu ventana te despierta. Espías entre las cortinas y logras ver a un hombre sin ojos. Acerca la boca al cristal y te susurra que mates inmediatamente a la mujer que está en el baño. ¿Lo harías? Y esta fue una de las que menos me gustó. Estás viendo vídeos caseros con tu madre. De repente, en una de las filmaciones aparece ella siendo asesinada por un hombre con máscara. Tu madre se limita a sonreír y no dice nada. Desde tu punto de vista, ¿es algo preocupante? Además de estas preguntas que parecían inducir a la locura, ciertos fenómenos desconcertantes empezaron a suceder en la vida real.
Pasados unos 30 minutos alguien empezó a tocar la puerta. Observé por la mirilla de la puerta y pude ver a un sujeto parado que balanceaba la cabeza frenéticamente mientras susurraba no. Parecía auténticamente aterrado. Obviamente, no le abrí. Alguien llamado el auditor me hizo 10 llamadas telefónicas. Cada una de las veces dejaba un mensaje de voz, todos incluían a una persona recitando ciertos números entre el sonido de estática. Aunque pensándolo bien, se parecían más a gritos. Tras una hora procurando resolver la encuesta, estaba a punto de tener una crisis nerviosa. Me encontraba realmente petrificado y quería ver atrás de mí aunque supiera que no había nada allí. Escuché unos sutiles arañazos que provenían de las salidas de aire y moví mi sofá sobre ellas. Eventualmente, logré llegar al final. Ya no se trataba de una pregunta, simplemente una oración. No les permitas entrar. No son de fiar. Casi de inmediato volví a escuchar golpes en mi puerta. Completamente en silencio y a hurtadillas fui a espiar por la mirilla. No era el mismo hombre que había visto anteriormente. Era una mujer de 20 y tantos años, llevaba una gabardina bastante gruesa a pesar de que afuera hacían más de 30 grados centígrados. También portaba gafas para sol, por lo que no sabía en qué dirección estaba observando. Sacó un trozo de papel de su bolso y lo pasó por debajo de la puerta. Lo leí. Es una mentira. Sal del apartamento inmediatamente. Ya han pasado casi 2 horas desde entonces. No tengo valor para ver la pantalla de la computadora o a la mujer allá afuera. Todavía está ahí. Aún puedo ver sus pies haciendo sombra por debajo de la puerta. Hace algunos minutos escuché que se abrió la ventana de mi habitación, así que bloqueé la puerta con una silla para impedir que entraran. Ahora puedo escuchar algunos murmullos viniendo de allí. Tal vez, y solo tal vez, el fondo del pozo no era tan malo. El sol apenas empezaba a salir en el horizonte cuando el sepulturero observó que la tierra del cementerio se movía. Sobre la superficie irrumpieron dedos cadavéricos que empujaban con fuerza los cuerpos hacia la libertad. Sucedía por todo el camposanto. Cada centímetro de tierra sobre las tumbas era removido. En cuestión de minutos aparecieron miles de muertos vivientes, muchos más de los que ese lugar albergaba. Una horda de figuras esqueléticas rodeaba al hombre. Sin soltar la pala, el sepulturero observó en silencio aquella escena que lo horrorizaba en la misma medida que le resultaba fascinante. Estos seres tropezaban por todas partes. Se movían con premura, aunque sus decrépitos cuerpos no resultaban de mucha ayuda. En medio de gritos y gemidos, aquel tumulto empezó a concentrarse en la parte central del panteón. Aquellas almas malditas se rebelaban. Mientras el sepulturero se disponía a emprender la retirada, una mano lo tomó por sorpresa deslizándose por el hombro. Un líquido negro y apestoso le empapó la manga. Después corrió por su brazo. En la parte posterior, un hombre, o al menos lo que quedaba de él, miraba de frente al sepulturero. El cráneo de aquel cadáver había perdido la piel desde hacía mucho, pero todavía conservaba los ojos, como si los acabaran de poner en sus órbitas, a través de los cuales expresaba un profundo temor. El muerto viviente habló, y el sepulturero escuchó con atención. «Vete», le imploró. «Por favor, vete». «¿Qué clase de locura es esta? ¿Qué truco del infierno es este?», se preguntó el sepulturero mientras ponía en movimiento la pala para derribar al cadáver. El impacto fue espectacular, seguido de un sonido seco. La figura cadavérica se desplomó. Los dedos se le torcieron y el cráneo se soltó. De la parte posterior surgieron otros 3 cadáveres. 2 ignoraron al sepulturero y se limitaron a recoger la osamenta herida del suelo. Arrastraron a su compañero lejos de ahí con toda la fuerza que lograron reunir. Lo cargaban como si se tratara de un compañero herido en batalla. El tercer cadáver, que en vida fuera una mujer, habló con el sepulturero. Con profunda desesperación volvió a implorar. «Vete. Por favor. Cuéntales». El sepulturero ni siquiera se podía mover. No se iría. Aquellos muertos no eran sus patrones. Entonces, ¿por qué le pedían que se fuera? Necesitaba respuestas. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué han abandonado la tierra? La muerta viviente no tuvo reparo alguno en contar la terrible verdad. El infierno ya no es seguro. El sepulturero era incapaz de comprender esa oración. ¿Qué significado tenía? ¿Un infierno seguro? ¿Qué clase de paraíso era el lugar de sufrimiento eterno? ¿De qué estás hablando? Si la mujer hubiera sido capaz de derramar lágrimas, seguramente lo habría hecho. Sin embargo, la voz trémula resultó suficiente para transparentar sus miedos. Lucifer ha muerto. Él lo mató. Ya viene.
Como el sepulturero nunca había estado en ese lugar, aquellas palabras no tenían sentido alguno. No había visto los horrores que incluso los condenados al sufrimiento eterno eran incapaces de describir. Entonces, de entre las tumbas empezaron a surgir figuras oscuras con los ojos en llamas y repletos de odio. Se desplazaban como humo por el aire y contaminaban el ambiente con un vapor sofocante. El sepulturero observó a los demonios, los siervos de Satanás encargados de infligir dolor y sufrimiento, ayudar a esas pobres almas. Comenzaron a apilarse unos encima de otros. Uno por uno, los cadáveres empezaron a formar una torre. El sepulturero no dejaba de preguntarse qué era todo aquello. El lamento colectivo hizo eco en las colinas circundantes. El sepulturero los observó. Desde múltiples direcciones más y más muertos vivientes se desplazaban al unísono. El encuentro infernal había dejado sin palabras al hombre. Pero el cadáver de aquella mujer lo instruyó. Vete. Ve con tu familia. También necesitamos de ellos. Cuestionó la solicitud. ¿Mi familia? Los vivos, especificó la muerta viviente mientras observaba al cielo. También necesitamos de ellos para poder llegar allá. ¿Llegar a dónde? Mientras divagaba, el cadáver de aquella mujer sollozó. Sus palabras se llenaron de urgencia. Los portales. Tenemos que llegar a los portales del cielo. El sepulturero negó con la cabeza. La súplica había quedado clara, pero sus convicciones eran muy concretas. Lo que fue juzgado, juzgado está. Él no te aceptará, ninguno de nosotros merece su perdón. Aquellas palabras detuvieron a la mujer. Ella volteó, pues solo entonces comprendió que aquel hombre no lograba asimilar la situación. No vamos en busca de perdón, le dijo. Solo queremos advertir a los justos. La honestidad con que la muerta viviente exclamó aquellas palabras trasladó un peso enorme al estómago del sepulturero. No podía soportar más. La tierra bajo sus pies empezó a temblar. El sepulturero se desplomó en el lodo cuando sus rodillas no soportaron más. Y con el rostro sobre el suelo, finalmente lo escuchó. Un grito profundo y descontrolado se hacía eco bajo la superficie. Una carcajada demencial. El sonido de millones de alas de avispas, y la fuga masiva de insectos. Se acercaba cada vez más. Subía. Mientras se mantenía inmóvil, los cadáveres se lanzaban unos sobre otros, y los demonios ayudaban a los olvidados a construir una torre para su salvación. ¿Quién es él? Preguntó el sepulturero. Pero los cadáveres dejaron de responder, aunque no le llevó mucho tiempo darse cuenta que no podrían hacerlo aunque quisieran. No lo sabían. Mientras el sepulturero corría a casa, un muerto viviente exclamaba algo en voz baja. Entre aquella atmósfera vil y repugnante, las palabras se sentían aún más extrañas. Era todo lo que quedaba. Dios debe saber que ya viene. Do you go to church? Do you want to pray with me? We should pray, otherwise the demons will come and get us. I promise you they will come and get us. We should pray.